virtual. Ustedes van a trabajar todo lo que es la autogestión. En plataforma ustedes tienen ya todo lo que es el compendio de contenidos, de materiales de apoyo y de actividades montadas allí, porque ustedes se han podido notar cuando revisamos la parte de las evidencias que están todas las evidencias que van a ser tomadas en consideración para su formación completa. La autogestión corresponde a ese tiempo que ustedes vayan a dedicar a ese proceso de formación y puedan ir ejecutando cada una de esas actividades. Obviamente hay algunas de ellas que necesitan el apoyo del instructor y por eso estoy yo aquí, para que en estas sesiones sincrónicas podamos directamente solucionar o en este caso tratar de comprender alguna inquietud o situación que se haya presentado con la resolución de alguna de esas evidencias. Aparte que les voy orientando en cuáles, según la secuencia del tiempo que hemos establecido, se van a ir iniciando. Pero ustedes en su planificación, en el tiempo que dediquen, obviamente si se esfuerzan un poquito más en tratar de resolver esas evidencias, que ir adelantando, como dices tú, no hay ningún inconveniente. Ustedes pueden adelantar, obviamente, vuelvo y te recuerdo lo que va a ser la situación que vamos a tener en el descanso, que no es un descanso, sino que simplemente se termina la parte de la contratación laboral y mientras vuelve un nuevo proceso el año que viene, ustedes van a tener ese tiempo de autogestión casi que forzado. Entonces la idea es que vayan adelantando todas las evidencias posibles que puedan en esas competencias. No hay ningún inconveniente que ustedes lleven evidencias adelante. ¿Cuál es el detalle? Que si tienes que tratar, al menos en el tiempo que tenemos asincrónico, de decirme cuál actividad tú adelantaste para entonces estar pendiente y poder corregirla. Las actividades de inglés, si ustedes tienen esa noción, porque ya algunos creo de ustedes han hecho ciertos niveles de inglés virtual, también las pueden desarrollar. Obviamente que el profesor de inglés ya se le envió el correo, como les comenté que nos dijeron quién era, ya le mandé un correo para que él nos estableciera ese tiempo en que va a pertenecer, va a estar incluido en nuestra ficha para que ustedes interactúen con él y puedan ir desarrollando esas competencias de inglés, porque esas también son competencias directas de la formación. No, esas sí no me corresponden a mí, porque las competencias de inglés son de bilingüismo y ustedes tienen un profesor asignado para ello, para todo lo que son las competencias de inglés. Pueden ir avanzándolas y desarrollándolas, obviamente cuando el profesor se incorpore a la ficha y que nos dé, no sé si cómo se maneje, pero me asumo que él nos va a establecer, les va a establecer a ustedes un horario de trabajo, tiempo sincrónico o un tiempo asincrónico donde ustedes pueden interactuar con él y hacer las clases. Obviamente, como son ya resultados que pertenecen directamente al componente de formación, él les va a tener que asignar unas clases sincrónicas y ahí me imagino que la idea es que aprovechen ese tiempo para preguntar todo lo que tengan de dudas en esas evidencias para que puedan ir avanzando esas etapas del bilingüismo. Lo que me informaron era que las competencias que tenemos en este momento, vamos a comenzar esta semana, las de matemáticas, que las curioseamos la semana pasada, yo puedo en este caso culminarlas porque la ingeniería nos permite ser en este caso más multidisciplinario en esas áreas de lo que es la física y la matemática. Listo. Entonces esas son las que vamos a orientar esta semana, esas actividades de matemáticas que realmente son como ese repaso que vamos a hacer con la parte del bachillerato. Ese repaso vamos a revisar. Vente, vámonos a compartir aquí y vamos a revisar cuántas tenemos para este proyecto, esta actividad de proyecto 2, que son las que nos están pidiendo tanto las de inglés como las de matemáticas. Trabajamos con nuestra ruta de aprendizaje. Permíteme, yo guardo el video aquí para que yo pueda mantener mejor el canal de comunicación, porque sabemos que el audio quita recursos, se vuelve un poquito más pesado. Y permíteme capturar la evidencia del día de hoy. Vámonos aquí con nuestra ruta de aprendizaje.
estamos en nuestra fase de análisis, culminando ya esta etapa del proyecto 2. Vamos a identificar cuáles son, según nuestro manual de instrucciones, que es nuestra guía de aprendizaje, cuáles son esos resultados matemáticos que vamos a trabajar. Matemáticas, según nuestra guía de formación, tenemos identificar modelos matemáticos de acuerdo a los requerimientos del problema planteado. Plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo. Resolver esas mismas situaciones que hemos planteado a nivel matemático y proponer acciones de mejora frente a esos resultados que se han generado de esa resolución de problemas. Ya de aquí nos habla de que es inglés. Son estos 4 resultados de aprendizaje lo que vamos a trabajar del área de matemática. Entonces vamos a trasladarnos al contenido y vamos a empezar a explorar esas evidencias matemáticas que tenemos allí. Ya en plataforma está dispuesta en nuestra parte del contenido lo que corresponde a todas esas evidencias que debíamos resolver y entregar de la formación en la parte de la ficha técnica. Ya recordemos que en material complementario están las plantillas de apoyo y en el espacio, en las matrices que hemos establecido para manejar ese cronograma de entregas, ya están disponibles también los enlaces para la entrega de las evidencias técnicas. Hasta el momento he corregido todas las evidencias que tienen que habían montado en plataforma, se le han hecho las observaciones pertinentes y allí entonces ya podemos, quedamos como que dice paz y salvo con sus evidencias, comenzamos a iniciar. Evidencias matemáticas las tenemos aquí. Primera evidencia del resultado matemático. Nos habla, a ver, esta es actividad de aprendizaje 1, no. Esto es aritmético. Ok, aquí estamos. Nos habla de desarrollar procedimientos aritméticos para resolver problemáticas de la vida cotidiana. Recordemos que cuando hablamos de aritmética tenemos unos operadores aritméticos que son los que nos permiten desarrollar estos procesos. Cuando hablamos de aritmética son suma, resta, todos esos operadores que realizan operaciones de cálculo, suma, resta, multiplicación, división, potencia y exponencia. Dice que continuamos aquí, nivel básico, nos vamos a apoyar en el matemática a nivel básico y esta evidencia es un cuestionario que ustedes de forma individual van a desarrollar. Yo estuve revisando y de verdad, aquí tenemos, revisando el material de lo que representa el cuestionario de procedimientos aritméticos. Ustedes van a revisar todo ese material básico de matemática, sus definiciones, su conceptualización y una vez teniendo ese conocimiento van a realizar este cuestionario. Esa representa la primera actividad de aprendizaje. Nos menciona el material de formación que tenemos 12 horas para iniciarla, es decir, si comenzamos hoy, ya para mañana debemos tener desarrollado ese cuestionario. Vamos a revisar de todos modos cuál es el material que nos sugiere la guía de aprendizaje y se llama Matemáticas Nivel Básico. Recordemos que todo nuestro material de formación lo tenemos aquí en nuestro contenido y vamos a identificar ese material que representa esas nociones básicas a nivel conceptual de lo que representa este componente matemático. Tiene este contenido, conjuntos numéricos, operaciones aritméticas y razones y proporciones. Entonces vamos a iniciar
este componente que representa números naturales, operaciones aritméticas y la famosa regla de 3. Este video lo vimos en la sesión pasada, entonces vamos a continuar y vamos a identificar entonces cuáles son estos elementos que tenemos aquí en nivel base. Conjuntos numéricos. Entonces hay una pequeña introducción donde nos habla de la necesidad de conocer y de dominar todo lo que es la representación de cantidades y cifras a nivel de todo lo que ha sido la evolución del hombre, que siempre ha tratado de una u otra manera de representar esa existencia o no de diferentes elementos. Iniciamos con los conjuntos numéricos y entonces nuestro primer conjunto numérico lo representan para nosotros todos los números naturales. La parte numérica, tenemos un elemento llamado diagramas de Venn, que simplemente es el nombre de la persona que visualmente utilizó elementos gráficos para representar estos conjuntos. Los diagramas de Venn son simplemente estas figuras que a través de elementos visuales, al menos en la parte de lo que representan los conjuntos numéricos, son esos círculos o esos óvalos que van a visualmente notar a nosotros a nivel matemático cómo podemos representar estos conjuntos naturales. Entonces, el conjunto es todo lo que exista, todos estos números que están dentro de ese límite definido como números naturales y se denotan con la letra n. La notación simplemente es la forma textual de identificarlos y la forma matemática de expresarlos es esta que tenemos aquí dentro del cuadro. Vamos a ponerle un poquito más de tamaño a esto. Ok, aquí lo tenemos. Mi forma matemática se escribe de la siguiente manera. Van a ser todos los números, n va a representar, colocamos el símbolo de igualdad y entre llaves, todos los números que van a estar dentro de estas llaves van a ser números naturales. Listo. El conjunto de números naturales surgió de esa necesidad manifiesta del hombre de tratar de contener, de contar todo lo que poseemos. Se dice cuáles son esas características de los números naturales. Número infinito de elementos, uno va seguido del otro, y el número siguiente siempre se va a obtener sumando 1, o si quiero el número anterior, le resto 1. La secuencia va a estar siempre establecida de 1 en 1, es lo que nos habla, y ese incremento siempre va a estar de 1 en 1. Entonces, ¿cómo representamos en la recta numérica los números naturales? De igual forma como los diagramas de Venn existen para representarnos este círculo que nosotros visualizamos aquí, contextual de nuestra números naturales, también existen otro elemento llamado recta numérica, que es esa forma visual de establecer dentro del plano, nuestro plano espacial, dónde y cómo vamos a contar o contener esos números. Entonces existe un plano llamado recta real, donde representa para nosotros el eje X. Vamos de una vez directamente manejando estos términos, y nuestro plano está totalmente horizontal y tiene las características estas que acabamos de definir de nuestro número numérico. Son infinitos, es decir, comienza desde menos infinito y termina en más infinito, es decir, no hay un límite definido matemáticamente conocido por el hombre de cuándo comienza el infinito y cuándo termina el infinito. ¿Ok? Entonces se dice que nuestra recta real comienza y termina en el infinito, porque no sabemos matemáticamente cómo demostrar dónde empieza. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que cada número va a estar representado con nuestros números naturales, iniciando desde el 0, punto de partida,
Y siempre incrementando de uno en uno vamos a representar en nuestra recta numérica de forma general lo que son estos números naturales. Es decir, aparte de ello, fíjense que nuestros números naturales son susceptibles a poder realizar operaciones aritméticas con ellos. Estamos hablando de números naturales. Todos estos números, si se pueden dar cuenta, son números enteros, ¿ok? Ellos representan para nosotros los números naturales. Nuestros números naturales abarcan dentro de lo que acabo de mencionar ahorita, abarcamos el conjunto de estos números enteros. ¿Qué significa un número entero? Un número entero son aquellos que representan la existencia o no de un elemento para ser cifrado matemáticamente, pero no existen, su forma debe ser completa. Si se llama un número entero, es un número completo, un número que no tiene divisiones o segregaciones. Entonces fíjense para qué se emplean los números enteros. El enfoque de este material de formación es tratar de incluirlo en nuestra vida cotidiana, todas estas representaciones matemáticas que tal vez en algún momento de nuestro bachillerato o el momento en que conocimos realmente que existían, fueron dados tal vez de una forma más académica y no tratando de incorporarlo a la realidad. Todos mis números me sirven para representar cualquier conteo, cualquier cifra, cualquier existencia o no de elementos de nuestra vida cotidiana. Entonces iniciamos nuestros números naturales, los abarcan todos, y nuestros números dentro de esos naturales tenemos los enteros. Y mis números enteros me sirven, como lo mencionan aquí, para representar cualquier valor en el cual yo desee manifestar. Aquí en este caso nos dan ejemplo de la temperatura. La temperatura es un número entero. El tamaño, nuestra edad es un número entero si lo tomamos contándolo solamente con los años. La cantidad de los hijos de la persona son números enteros. La cantidad de viviendas son números enteros. La cantidad de cuartos que puede existir dentro de una casa son números enteros. Todos ellos representan para nosotros una cifra que nos va a permitir poder manejar información. Entonces aquí hablamos que cuando son susceptibles a realizar operaciones aritméticas, entonces las operaciones básicas aritméticamente son estas cuatro que tenemos aquí: suma, resta, multiplicación y división. Y se escriben y se leen y se mencionan de la siguiente manera. El símbolo más cuando hablamos de la ley de signos, es como un teorema matemático que ya está establecido y comprobado y aceptado por la comunidad científica, que nosotros simplemente lo implementamos, donde nos dice cuál va a ser el resultado cuando empleamos símbolos matemáticos, es decir, números que tengan signo. El signo simplemente va a representar, como lo mencionaron aquí, de qué lado de nuestra recta numérica va a estar ubicado. Tenemos positivos y tenemos negativos. Los negativos representan símbolos o valores que están en decremento. Recordemos que para subir los números adicionamos, para bajar los números los restamos. Entonces esos signos negativos también son esos que representan operaciones de sustracción o de resta. Nuestra ley de signos solo maneja 4 teoremas básicos, es decir, más por más, así es como lo indica, como se lee, va a quedar como resultante un número con signo más. Menos, más por menos, nos va a quedar resultante un símbolo negativo. Menos por menos nos va a quedar positivo, y menos por más negativo.
el pastelito aquí siempre va a ser que cuando yo tenga símbolos diferentes, a ver, vamos a identificarlo aquí, aquí, eso. Fíjense que aquí cuando yo tengo símbolos diferentes, el resultado va a ser negativo. Cuando yo maneje operaciones con símbolos iguales, mi resultado va a ser positivo. Entonces, ese era el pastelito que siempre hay que tener en cuenta cuando trabajamos con la parte numérica. Continuamos. Entonces, cuando hablamos de multiplicación, entonces se menciona que de igual forma como tenemos la ley de los signos, también existen propiedades. Esas propiedades, ya vuelvo y repito, son elementos matemáticos ya demostrados y comprobados por científicos y aceptados por toda la comunidad, que nosotros simplemente implementamos en nuestras operaciones. Y están asociativa, distributiva y conmutativa. El conjunto de los números enteros, al igual que los naturales que tienen una letra, los no enteros también se denotan, ¿ok? Nuestros números enteros hablan que se me escriben con una letra Z, entonces tendríamos algo como esto. Así tendríamos nuestro conjunto de números enteros y están dentro de la Z, ¿ok? Y matemáticamente se escriben de esta manera. El valor, en este caso la notación con la que representa, y dentro de las llaves vamos a incluir todos los valores que existen, desde el menos hasta el más infinito, ¿ok? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esas operaciones aritméticas donde cuando yo estoy decrementando o restando, como es el nombre correcto, estamos sustrayendo un número mayor al del número de elementos que tenemos? Porque generalmente nosotros empezamos con los deditos, tengo 4, le quito 3, me queda 1, o sea, siempre mi número restante inicialmente era menor a la cifra total de los que yo poseo en existencia y me va a quedar un resultante. Pero ¿qué ocurre en el caso? Por ejemplo, vamos a llevarlo siempre a la realidad. Yo voy a entrar a un salón y tengo 5 pupitres y voy en la fila, tengo 20 niños. ¿Cómo voy a hacer para sentar los 20 niños en las 5 sillas? Obviamente se hace la diferencia o se hace una resta y va a quedar en un elemento sustraído con ese signo negativo. ¿Por qué? Porque me van a hacer falta esas otras 15 sillas para que los niños puedan sentarse. De esa forma es como nosotros representamos esta parte de lo que representa para nosotros los números enteros. Aquí, cuando necesitábamos establecer esa diferencia, con un número natural no podíamos, porque los números naturales van del 0 en adelante. Los números naturales no me permiten representar un valor negativo. Para solucionar esta situación, entonces ya los números enteros me van a permitir incluir esos valores negativos que también me pueden representar una cifra. ¿Cómo representar una cifra? Si yo te presto 500 pesos y te estoy diciendo, te voy a cobrar intereses y me tienes que dar 100 pesos, por ejemplo, cada semana, quiere decir que a las 5 semanas ya tú deberías haberme dado los 500, que es la totalidad de lo que supuestamente te presté. ¿Qué pasa si cuánto sería la deuda que tú tendrías conmigo a las 7 semanas? Entonces son 500 menos 700, son 200 y queda representado con un número negativo. Eso significa una deuda para nosotros. Eso es un número entero. Para nosotros es lo que, de esta forma es que estamos asociando y tratar de vincular estas nomenclaturas científicas, matemáticas establecidas en nuestros casos de la vida real. Y es así de sencillo. La matemática siempre la vamos a tener presente. Entonces, de esta forma es lo que nos permite representar estas cifras tanto en números positivos como números negativos, que es lo que llamamos ubicados dentro de esa recta numérica. El proceso de resta o sustracción simplemente es quitar de un determinado número existente
esos valores a los cuales yo necesito eliminar. Generalmente las diferencias, cuando nos comenzamos, ¿qué diferencia es ese resultado? Cuando tengo un número mayor al que voy a restar, siempre me van a quedar, en este caso, en valores positivos. Cuando me quedan esos famosos números negativos, cuando ese número existente al que yo voy a generar esa resta o esa sustracción es menor al que yo estoy, en este caso, tratando de restar. Y por eso es que se habla de lo que llamamos las famosas deudas. Entonces, fíjense que cuáles son esas características que tenemos dentro de los números enteros. Tenemos enteros negativos y tenemos enteros positivos. ¿Qué quiere decir ello? Que nuestro conjunto, y nos vamos así, vamos a representarlo con los diagramas de Venn para ir de una vez asociándolo a todos estos términos o conocimientos con los que hemos trabajado. No me deja trabajar con, a ver, el cuadrado lo hace, tampoco. Este me lo deja, ya no me dejó. Tengo que borrar entonces todo lo que tengo anteriormente para poder seguir empleando términos. Vamos a ver si es verdad. No me está dejando manejar aquí mis elementos visuales. Borremos lo que tengo entonces para ver dónde están mis elementos visuales. Aquí. Entonces, no. Vamos a ver. A ver, aquí sí lo tengo. Él sí me dejó borrar. Me va a dejar escribir. No me deja escribir aquí. Entonces quisiera representarlo con mi diagrama de Venn. Y si yo quisiera hacerlo con mi diagrama de Venn, ¿qué tendría que tener en este caso? Tendría que tener, incluyendo a estos, esto es una notación matemática. Recordemos que la letra es la parte textual que me permite notar, escribir ese conjunto. Entonces tengo que los enteros positivos se escriben, Z es el número entero, con el superíndice menos serían todos los negativos. ¿Querían de dónde? Si yo tengo, vamos a tomar, permítanme, yo quiero representar, guardemos ahí va a ver. Yo quiero de una vez ir representándolo para que lo vayamos trabajando. Vamos a hacerlo aquí abajito con PowerPoint y lo avanzamos rápidamente. Quiero, en este momento, minimicemos esta para que me pueda trabajarlo y lo trabajé aquí de este lado, la mitad para este y la mitad para este otro. Encogemos un poquito esta diferencia y a este yo lo quiero manejar completo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Me está diciendo que en nuestra que mi conjunto